Buenas noches, presidenta. Gracias por acoger hoy aquí en este Palacio de Aljafería la salida de la jorgeada de este año, del año 2017. Yo creo que es una jornada muy bonita y muy agradable para todos los que nos gusta la actividad física y el deporte, y es una jornada muy participativa, un enfoque diferente de la práctica deportiva, y yo creo que va a ser un día agradable para todos. Además, la temperatura lo favorece. Gracias también al Club Os Andarines, que sigue con el empeño de mantener esta tradición y que cada día va creciendo. Y nada más, simplemente desearos una buena jornada, que disfrutéis de esta andada entre Zaragoza y Huesca y que paséis un buen día del patrón de Aragón, un buen día de San Jorge. Estoy convencida de que bien hagáis 1, 5, 30 o los 77 kilómetros terminando mañana, sois ya todos unas campeonas y unos campeones, porque yo desde luego no me atrevo, por mucho coraje que tenga, y por tanto mi más sincera admiración a todas las personas que vais a participar y a todas las personas que estáis organizando este evento, porque tiene su complicación, y por tanto muchísimas gracias, mucha suerte y feliz día de San Jorge para todos y para todas. Feliz día de Aragón. Queridos amigos, para la Federación Aragonesa de Montañismo lo más bonito que hay es celebrar el día de nuestra comunidad, el Día de Aragón, haciendo deporte, y este deporte de caminar por nuestro territorio es muy bonito. Se puede caminar más o menos por territorio y por terreno llano. A algunos a lo mejor les gusta más subir montañas, pero realmente el evento que va a tener lugar hoy en breves minutos, concentrar 700 personas que quieren celebrar el Día de Aragón caminando desde Zaragoza a Huesca, es un evento muy importante. Un evento que, gracias al Club Andarines de Aragón, que es un orgullo para la Federación Aragonesa de Montañismo tener a este club integrado en esta federación, pues gracias a los integrantes y al gran número de voluntarios que va a estar esta noche trabajando, pues vamos a tener una jornada muy festiva esta noche y mañana celebrando nuestro patrono, y sobre todo pues desear a los participantes que acaben bien, que acaben con fuerzas, que acaben con ilusión, que no haya lesiones, que no haya ningún problema, pero en cualquier caso la logística y la organización es magnífica, así que seguro que todos vais a disfrutar. Gracias a Andarines de Aragón y gracias a todo el público que nos estáis acompañando, y que disfrutéis mucho de la jornada. Gracias, Luis. El presidente de Andarines de Aragón, José Mari Gallego. Buenas noches. Bienvenidos a la 16 Jorgeada de Aragón. Si no por vosotros esto no se realizaría. Bueno, desde aquí quería darle las gracias, lo primero, a las Cortes de Aragón, aquí a nombre de Violeta, que es la que ha sido la que nos ha acogido. Gracias a ella, porque podemos hacer la salida desde este punto tan emblemático de Aragón. Y gracias a los andarines, gracias al director general de deportes, gracias a Luis Masgrau, que está en la Federación Aragonesa de Montaña, y ahora vamos a imponer el pañuelo al protagonista de la noche. El protagonista de la noche es nada más y nada menos que Tony Abadía, que es nuestro jorgeador 2017. Hola, bueno, pues mientras le ponen el pañuelo a Tony, por hacer un breve currículum, es el campeón de España de cross del año 2015 y 2016, campeón de España de 10.000 metros, ha estado corriendo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en la prueba de 5.000 metros, pero es que además de todo eso, es un fanático de las matemáticas, está haciendo exactas, ciencias puras, es la medalla de oro al mérito deportivo de la ciudad de Zaragoza. Este es Tony Abadía, que pensamos que esto es un espaldarazo y que dentro de muy poco tiempo lo tendremos de pregonero de las Dietas del Pilar. Pero primero ha estado aquí, en Andarines de Aragón. Gracias, Tony, gracias Tony por acompañarnos. Por favor, Violeta, si le puedes entregar el recuerdo de Andarines. Bueno, hay una chica, y esta chica hace la despedida de soltera. Y va a hacer la despedida de soltera andando desde Zaragoza hasta Huesca. Sube, Rebe, por favor, un momento que te veamos. Gracias, Rebe. Te esperamos en Huesca. Que la noche sea buena.
Bueno, que todas las noches sean como que sean noches de boda, sí. Que disfrutes mucho. Gracias, Rebe. Muchas gracias. Nos vemos. A proceder a entregar estos premios. Empezamos con la Liga de Andadas Populares. Juan, Mayayo, Mari Carmen, un aplauso. En octavo lugar es el rey del WhatsApp. ¿Sabéis eso del WhatsApp qué? Bueno, pues el rey lo tenemos aquí, que además anda. Se llama Carlos Follos. Un aplauso para Carlos. En séptimo lugar, una maravillosa persona, Elena Edo. Elena Edo, por favor. En sexto lugar, es José Luis González Pina. Este chico, el que estamos ahora en cuarto lugar, José Manuel, ¿estás por aquí? José Manuel desde Illueca, tierra de zapatos, grandes andarines. Aquí está José Manuel Gascón Forcén. El siguiente, este va a las andadas, siempre lleva una mochila como si fuera a estar un año fuera de casa. Y lleva comidas para un mes. Todos cuando van a la andada dicen, este ya no llevamos comida, este va a llevar comida para todos. Rafael Callao San Agustín, un aplauso, Rafael. Primero el año pasado, este año te ha quedado con el segundo lugar, Francisco Redondo Gaspar. Un aplauso, Paco. Este el año pasado se quedó segundo. Y este año ha escalado el primer puesto. Viene de Huesca, se llama Miguel Ángel Talón Escapa. Miguel Ángel, primero, el que más andadas ha hecho, lleva, veis, el dorsal número 1. El año pasado fue segundo, este año ha sido primero de esta liga. Estos son los campeones de la clasificación de la Liga de Andadas Populares. Si os ponéis delante, os hacemos una foto, por favor. Todos juntos, ya los veis que van vestidos que van a hacer esta noche, la jorgeada, también lo hacen. Un aplauso para estos campeones de la Liga de Andadas Populares. Todos han hecho la misma cantidad de andadas de gran fondo. Voy a hacer, y lo que os digo, el que verdad anda es el perro pequeño que tiene. También andadas de gran fondo en primera posición, venía de Huesca. Dijimos que el año pasado se quedó segundo, pero ahora tenemos que decir que hace 2 años se quedó tercero. Hace 2 años tercero. Cuando se pone a andar, este anda a 8 kilómetros por hora. Va a ser seguro el que primero va a llegar a Huesca. Augusto Jimeno. Augusto lo veremos ahora, ya no lo volveremos a ver hasta Huesca. Tanto Jimeno como Elena han hecho una andada hace poco en Elche, que eran 100 kilómetros andando, y los dos se han ido hasta Elche, se les quedaba pequeño Aragón, ya han estado en Elche haciendo una andada de 100 kilómetros. Otro también en primera posición, este es un cocinero que nos deleita y nos dice venir a comer, que os voy a hacer una comida. Y el primer clasificado, también, igual que todos los demás, con los mismos puntos, este también estuvo en Elche, también hecho todos esos kilómetros. Estos son los campeones de las andadas de gran fondo. Hacemos ahora, por favor, una foto. Andarín más popular son aquellos que han votado. Los propios andarines han elegido tercero clasificado en la clasificación de andarín más populares. El segundo clasificado es una persona
que todo lo que tiene de grande, así lo reconocen sus propios amigos. Un buenazo. Alfonso Alarcia, arriba, por favor. El primer clasificado. En andarines con el WhatsApp, él te da información completa cada día de mañana y andar aquí, quedamos allá, es la Gaceta de las Andadas. Tiene a todos encendidos con su WhatsApp y los tiene a todos ilusionados y contentos. Es el andarín más popular, es Carlos Follos. ¡Ánimo! Hombre, otra andarina de gran prestigio, se llama Nuria Pérez. En segundo lugar, una persona que también es, donde está ella, hay sonrisas, hay alegría. Lleva unas coletitas que cuando van dando, las coletas esas se mueven, sonríe, sus coletas nos hacen sonreír a todos. Mari Carmen Sánchez. Mari Carmen, un aplauso. En primer lugar, la andarina más popular, la votada entre sus compañeros como la más popular, es, como he dicho, una gran mujer y sobre todo, y además de eso, hace unas tartas espectaculares. Elena, en todas las andadas. Ella, para la comida, lleva unas tartas que deleitan a todos. No sé si será por eso y por su simpatía, pero aquí está, la andarina más popular. Elena Edo. Y lo podéis recoger, estas chicas mismas que están arriba, el premio a clasificación por equipos de las andadas de gran fondo. El premio a las andadas de gran fondo al primer clasificado ha sido el Club Andarines de Aragón. Andarines de Aragón, que lo recojan las mismas chicas, porque son ellas las que han conseguido este premio de ser el club el ganador, el mejor clasificado de todos los clubes de Aragón en las andadas de la Federación Aragonesa de Montaña. Bueno, pues os hacéis la foto. Para cantar, ánimo a todos, que nos vamos a Huesca. Caminando por la noche, caminando por el día, caminando a Huesca vamos llegando. Caminando a Huesca vamos llegando, andando por los caminos a San Jorge en Aragón, nos iremos hasta Huesca, celebrando nuestro patrón. Andarines, andarines, Aragón nos Aragón, hacemos la sorteada, la reina de las andadas, nos recibe Villanueva en la primera parada, con chocolate caliente a las 3 de la mañana, de los montañeros de vuelta, Buenanuevo nos espera para reponer las fuerzas de la gran Villa de Fuera. Caminando por la noche, caminando por el día, caminando a Huesca vamos llegando,
fiesta está ya muy cercana, los otenses nos acogen y San Jorge nos ampara. Pero ¿y esta salida qué tipo de salida es? Que no nos has llevado hasta el final. ¿Puedo aguantar tranquilamente? Saludos a tus amigos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Oye, que venías... Carlos en relaciones públicas. La jorgeada, sí. ¡Calatayud! Buen camino, peregrino. Mira, mira. Vamos a salir para siempre. Si no te llamaré la atención, ¿eh? Que salga bonito en el YouTube, ya lo sabes.
Hasta luego. Sacarnos la parte buena, por lo menos. Hasta luego. Hasta luego. Venga, que va a poner un alumno. Qué bien, qué bien. No, todavía no. Vamos por este lado. ¡Y nos dejas cuerdas! Hasta luego. Los persigues hoy. Venga, vamos, vamos. Ah, pues no, Rafa, ¿no? Hombre, a mí la cámara me quiere. Venga, chicos, ánimo. ¡Aupa! Venga. Madre mía. ¿Que les encorrieron o qué? ¿Hay lobos por ahí o qué? Ahora que estamos en unas cosas, pues. Saludos. Salimos en la tele. Enhorabuena. Y va dando beneficios. ¿Aprende inglés o música? Sí, no, la chuna, además vas a estar público, frío. Adiós si te vas. Bueno, alguno iba corriendo, o sea que. Sí, alguno iba. Buenas noches a todos. Buenas noches. Que no voy a poder ver.
Nos hemos encontrado. Y digo, ¿qué? ¿Fuisteis a también? ¡Opa, María! Fueron a ver en el Calderón. Ellos fueron a verlo. Hola, Calatayud. Otra botella de agua. ¡Únale con el fotógrafo! ¡Aquí! ¡San Juanino! Igual ahí. Cuidado. Adiós. Ahora no, ahora que estamos saliendo en la tele. Aquí hay fila. Nos vas a dejar ciegos, ¿eh? Vamos a caer el agujero. Te iba a decir, me cago en 10. Eso no lo sabía. Si no lo vaya a recorrido. Este para caminar.
Buenas. Venga, maratón, que ya llegáis a la Buenas maratón. noches. Venga, ya estamos, ya están los 42 kilómetros. Venga, tenéis naranja, plátanos, chocolates varios. ¿Té caliente? ¿Queréis té caliente? Sí. Chuchuá. Chocolate, surtido de chocolates. Que va, pero eso es el que me ha enseguida, que va a hacer el empalago. ¿Qué tal veis aquí? Sí. Con cara de que nos hicimos. Vale, hasta luego. Buenas. Joder. ¿Tú has venido el reporte solo por ti? Ah, joder. Tú solo. Ah, café solo. El cacharrete. Ay, sí. Para pasártelo. Joder. ¿Quién eres tú? Aparte del 115. Ah, bueno, coño, Alberto, de los andarines. Joder, macho. Muchas gracias. A ti. Nada. Buenas. Buenas. Café con leche. ¿Cafetico de leche? Sí. El uno. Joder, el uno, oye. Queda menos. Bueno. Una mujer. No valiente. Saluda. Ah, que eso es una foto. No, que te están grabando. Aquí tenemos televisión española, señores. Está grabando televisión española. Y yo con el micro, la liaríamos. Por eso no. Claro, es que es lo mismo de cada cual. Nada. De las 4 hasta las 7 nos hemos Ah, pues entonces, por eso nos habrán escuchado. Pero hasta las 11 para ir. Nos ha dicho, oye, que los últimos.
Siento que no estábamos, habíamos dormido en autobús y todo. Vamos,